Bueno, hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a hablar un tema sobre la oración y el ayuno que se ha perdido en la iglesia. En esta noche vamos a leer en San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 4. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Señor, te doy gracias en este momento. Háblanos a través de tu poderosa palabra. Que tu palabra haga parte de nosotros y nos ilumine. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este don. Obra tu maravilla, tu portento en nuestras vidas. Úsanos grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, me gustaría hablarle un poco sobre si ha perdido algo en la iglesia, que es la oración y el ayuno. A través de tanta cosa, de tanta invención y de tanta tecnología, el cuerpo de Cristo ha perdido la esencia y ha perdido el buscar a Dios en oración y ayuno. Ha perdido las sendas antiguas, como los grandes hombres de Dios que hubieron en 1800. John Alexander Dowie, John Hepley, poco de hombres que Dios los usó y eran hombres de oración y de ayuno. ¿Por qué Dios no está usando ahora la iglesia? ¿Por qué no se ven tantos milagros, tantas conversiones? Porque la gente se ha apartado del poder del ayuno y de la oración. Quisiera recordarles o hablar sobre este tema porque es muy importante. Estamos en los últimos tiempos. Yo sé que Dios va a levantar grandes hombres y grandes mujeres con grandes señales y prodigios. Como en el año 1945, cuando hubo la guerra en los Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial. Después de que se acabó la guerra, Dios levantó grandes hombres de Dios. Después de que se acabó la guerra, hubo un evangelista llamado Franklin Hall que le preguntó a Dios en oración: Señor, si hay un científico loco llamado, ese científico que creó la bomba nuclear, si hay un científico que puede hacer una bomba que puede hacer una bomba física que hace tanta destrucción, que puede cambiar la vida de muchas personas, si hay un hombre que en lo físico hizo una bomba nuclear que mató a tantas personas, que hizo una explosión tremenda, ¿cuánto más en lo espiritual debe haber un poder atómico también para el pueblo de Dios? Entonces le hace la pregunta a Dios, le dice: ¿por qué este científico loco se le ha dado el conocimiento de hacer una destrucción masiva en lo físico? El evangelista le preguntaba a Dios. Y entonces le dijo a Dios: Dios, también en lo espiritual debe haber una explosión, una bomba nuclear espiritual con el cual se pueda confrontar al diablo. Entonces este hombre, en oración y ayuno, Dios le revela un tema sobre la oración y el ayuno que él lo creó en un libro, Franklin Hall. Y él le pone a su libro, cuando él escribe ese libro, él le pone el nombre de ese libro: Poder atómico con Dios a través de la oración y del ayuno. Cuando Dios le revela este libro o esta enseñanza al hermano Franklin Hall, él lo imprime, hace el libro, lo manda a imprimir y lo pone a la venta en todas las librerías cristianas de los Estados Unidos. Poder atómico con Dios a través de la oración y el ayuno, escrito por Franklin Hall. Este libro fue vendido a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Este libro trajo un avivamiento
en los Estados Unidos y nacieron grandes ministerios como el ministerio del hermano William Marion Branham, el hermano Tommy Osborne, más conocido como T.E.L. Osborne. Se levantó el ministerio del hermano Asa Alonso Allen, más conocido como A.A. Allen. Se levantó el ministerio del hermano O.L. Jagger, Tommy Heath. Se levantó el ministerio también de Jack Coe. Muchos hombres de Dios leyeron este libro, Poder Atómico con Dios, a través de la oración y del ayuno. Muchos hombres empezaron ayunando el ayuno de Daniel de 21 días, otros ya lo hacían de 40 días. Esto los llevó a ver un avivamiento en los Estados Unidos, grandes campañas de sanidad. Hacían carpa los evangelistas, A. Allen, Tommy Heath, Tommy Osborne, Oral Robert. Grandes hombres de Dios comenzaron a armar carpas que cabían 4,000, 5,000 personas. Explosiones de milagros. Caían la gente por decenas, miles de sanidades y milagros, miles de conversiones. En respuesta a la oración que le hizo Franklin Hall a Dios, que el por qué, si había un poder tan atómico, tan destructivo en lo natural con la bomba nuclear que creó ese científico loco, también había un poder espiritual. Si en lo físico había destrucción y muerte en cantidad, en masa, también en lo espiritual tenía que haber vida en masa. También había poder atómico en lo espiritual. De ahí donde él crea el libro Poder Atómico con Dios a través de la oración y del ayuno. ¿Qué pasa cuando este libro llega en las manos de los evangelistas? Los inspiró, los llevó a una comunión. Después de la Segunda Guerra Mundial había mucha destrucción, quedó mucho dolor en muchas partes de esos países. Dios levanta a esos grandes evangelistas a través de la oración y del ayuno. No tenían lo que nosotros tenemos ahora, las redes sociales, los celulares. Eso tiene al pueblo de Dios cegado. Ya vemos predicadores que son youtubers, ya predican en las redes, ya no oramos ni ayunamos. Todos los sermones los tenemos escritos en los libros, predicando con frescura, manantiales del predicador. Esos hombres se metían 3-4 días para preparar un mensaje, 3-4 días de ayuno. Hombres que se trancaban con Dios como A.A. Allen y se demoraban hasta 3 días de rodillas, 9 horas de oración, 10 horas de oración. Y muchos oraron y ayunaron y el poder de Dios vino de gran manera. Ahí donde se escuchó la palabra de la voz de sanidad en los Estados Unidos. Eran milagros sobrenaturales. La gente iban en los carros, iban escuchando a Allen o ahora al Robert y eran sanados. Milagros creativos. Aparecían huesos, órganos. Eran grandes milagros. Dios se movió grandemente. Tanto que ese avivamiento, esa explosión, ese poder atómico con Dios, esa bomba atómica espiritual, impactó a Latinoamérica. Hubo un evangelista en Puerto Rico llamado David García. Fue ungido en una campaña de William Marion Branham. Y él fue a Puerto Rico y llevó ese mensaje, llevó esa unción. Hubo en República Dominicana también un evangelista llamado Luis Urbáez, uno de los hombres más usados en Latinoamérica, un hombre de los más usados en República Dominicana, llamado Luis Ernesto Urbáez. Luis Ernesto Urbáez, en una campaña de David García, conoció el poder de Dios, y al ver que David García oraba y los enfermos eran sanados, los paralíticos se levantaban, los ciegos veían, dijo: Señor, yo me quiero convertir, pero si tú me usas como usa a David García en milagros y en señales. Porque él quedó atónito al ver tantas señales, prodigios, maravillas en esa campaña. Entonces David García, orando, le dijo:
Aquí hay un hombre que dice que se convierte al cristianismo si Dios lo usa como me está usando a mí ahora. Y así te dice Dios, Luis, Dios te va a usar más de lo que a mí me usa. Entonces Luis Urbáez pasó y aceptó a Cristo como su salvador personal y comenzó a predicar. Entonces le preguntó a su pastor que cómo hacía para que Dios lo usara como él estaba usando a David García, al puertorriqueño. Y le dice a su pastor, eso es a través de la oración y del ayuno, porque ese era el tema que se manejaba en Estados Unidos, Puerto Rico, en República Dominicana. Ese movimiento de fe a través de la oración y del ayuno. Luis Urbáez oró y ayunó muchos días. En un closet, se encerraba en un closet a ayunar y orar y dijo, Dios me tiene que usar como usa al hermano David García. Y él le decía a Dios, Luis Urbáez, Dios, si tú no me vas a usar, mejor mátame en este ayuno. Y dice la biografía de Luis Urbáez que Dios lo levantó con poder. Se le apareció Jesús y le dijo, yo soy tu amigo, el Nazareno. Y Dios usó a este hombre como nunca ha usado a otro, con señales y milagros, Luis Urbáez. Después Tele Orbo estuvo predicando en Puerto Rico. Lo invitó el pastor David García. Cuando Tele Orbo se casa con Daisy, David García le presta una casa en Puerto Rico para que pase su tiempo con su esposa ahí. Y en ese año que estuvo Tele Orbo en Puerto Rico, predicó de una manera sorprendente. Muchos milagros, sanidades. Y Tele Orbo decía, antes de conocer el poder de la oración y el ayuno, yo tenía un ministerio muy débil. Estuve en la India, fracasé. Nos volvimos de la India con mi esposa Daisy. Yo le dije a mi esposa, Daisy, vamos a nuestro país donde la gente cree en la Biblia. Los hindúes tienen su religión y no podemos convencerlos de que Jesucristo es el Señor. A ellos les hacían falta los señales y los milagros. Dice que se volvieran a los Estados Unidos y tuvieron 3 revelaciones. La primera, fueron a predicar a una iglesia de las Asambleas de Dios y vieron predicar a una mujer llamada Harry Heman. El tema de ella era, si alguna vez llegas a ver a Jesús, nunca serás el mismo, inspirado en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Esa fue la primera visión que dice Teleo porque vieron a Jesús en ese mensaje. El segundo mensaje, la segunda visión dice, nos invitaron a una campaña donde estaba predicando un hombre llamado William Branham. Nunca lo habíamos visto, no lo conocíamos. Solamente habíamos escuchado de él lo negativo, como siempre. Siempre se habla mal de los hombres de Dios. Cuando Dios está usando a un hombre, siempre se le condena, se le juzga. Dice, nos sentamos en la tercera fila, como éramos pastores. Nos sentábamos en la tercera fila. Por primera vez vi a un hombre que hablaba y predicaba como Jesucristo y oraba como Jesucristo. En ese momento pasó una niña ciega y él dijo, hermano, vamos a orar por esta niña ciega. Y dije, te leo porque él decía, yo pensé que íbamos a empezar a gritar en el nombre de Jesús, espíritu de ceguera, de zapatear y a orar duro. No fue así. Yo estaba esperando esa oración. Dice, te leo porque solamente vio cuando William Branham le dijo a la niña, Jesucristo te sana, recibe tu vista. Y la niña abrió los ojos y empezó a ver. Te leo porque dice, ahí fue la segunda visión donde vi a Jesús obrando en un hombre. Vi a Jesús en William Marion Branham. Después de eso dice, preguntó cuál era el secreto de esos grandes milagros. Y se dio cuenta que eso estaba en la oración y el ayuno. Entonces Teólogo se metió a ayunar muchos días y muchas noches en la presencia de Dios, hasta que tuvo una visión con Jesús también. Después de eso empezó a predicar. Fue a Jamaica. 13 semanas de campaña. Casi 90.000 enfermos fueron sanados en esas 13 semanas de campaña. Miles de paralíticos, ciegos, sordos, mudos.
eran sanados. Y eso es lo que ellas necesitaban para su ministerio. Y Allen se levantó en un lugar donde sus padres eran borrachos. Allen se convirtió al cristianismo también. Era un evangelista. También se metió a buscar a Dios en oración y en ayuno. Y él dijo, hasta que Dios no me hable, no salgo del ayuno. Y se trancó con Dios en oración y en ayuno. Pero buscó la guía de Dios. Mateo capítulo 4 dice que Jesús fue al desierto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, fue llevado por el Espíritu. Cuando Juan el Bautista lo bautizan, dice que salió del Jordán y salió Jesús lleno del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo lo lleva al ayuno al desierto, dice, y salió en el poder del Espíritu Santo. Una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa es andar en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí entiendes? Tú puedes ser lleno del Espíritu Santo, pero para operar en milagros, en maravillas, en prodigios, tienes que andar en el poder. Y eso se consigue a través de la comunión con Dios, a través del poder atómico con Dios, a través de la oración, del ayuno. Poder atómico con Dios a través de la oración y el ayuno. Eso es lo que tiene que volver a la iglesia. Trancarnos con Dios hasta que Dios no nos hable, no levantar el ayuno, pero ser guiado por el Espíritu. Pedirle a Dios en oración que te prepare para un ayuno largo, para que te use como nuestros grandes evangelistas, que vieron milagros sobrenaturales, se aparecían ángeles. Ángeles, William Branham lo acompañaba un ángel. Aparecían nubes, hombres que le hablaban al sol, a la luna, a la lluvia. Luis Urbáez una vez oró en un estadio que estaba lloviendo. Y solamente caía agua en las calles, en la ciudad, pero en el estadio estaba seco. Como que era una sombrilla espiritual que Dios había colocado, una sombrilla gigante. Y los que estaban en el estadio no se mojaron. En una forma sobrenatural. Eran hombres de mucha oración y mucho ayuno. Y yo sé que Dios quiere usar también en esta generación y va a levantar mucha gente de poder. Gente que va a volver a las sendas antiguas, a la oración y el ayuno. Yo creo que lo que dice Pablo en Efesios, capítulo 2, Pablo dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros, para mostrar en los siglos venideros. Vamos a ver cosas que no se han visto ni en la iglesia primitiva. Vamos a ver cosas que ni Pablo vio. Vamos a ver milagros sobrenaturales en este último tiempo, en esta etapa de la iglesia. Cristo está a las puertas. Yo creo que vamos a ver cosas más grandes, vamos a conocer cosas más grandes. Cristóbal Colón descubrió América, pero Cristóbal Colón no conoció todo lo que descubrió. Lo conocimos nosotros. Así fue Pablo. Pablo descubrió la grandeza y la majestad de Dios, pero no conoció todo lo que era Dios realmente. En parte conoció. El mejor vino se está reservando para ahora. El mejor vino se dejó para lo último. Los milagros más poderosos y más portentosos en la iglesia están para este tiempo y nosotros los vamos a ver. Los vamos a ver. Vamos a verlos. Dios los usó a ellos en 1946-47, en 1950, la gran explosión de milagros. Tommy Heath estuvo en Argentina, oró por el presidente Perón. Y como Dios ama a Perón, él le prestó el estadio muchas semanas de cruzadas de milagros, señales, maravillas en Argentina. Y luego visitó Puerto Rico,
Allen predicó en Venezuela grandes milagros, prodigios, señales. Dios levantó grandes hombres. Hombres que habían predicado a Tommy Heath y a Allen y se inspiraban en esos hombres. Cuando conocieron a Teleo por Lujubá, dijo, yo quiero lo que tiene él también. Y empezó a leer un libro que escribió Teleo por llamado Reciba Sanidad Milagrosa. Se llenó de mucho conocimiento espiritual y le metió a oración y ayuno. No hay poder más grande que ese, el poder espiritual. Robert Oppenheimer creó la bomba atómica nuclear, hizo mucho daño y afectó a las generaciones futuras. El hermano Franklin Hall escribió el libro Poder Atómico con Dios a través de la oración y el ayuno y afectó y hubo una explosión atómica espiritual en los ministerios de estos grandes hombres y afectó a las generaciones futuras. En Taiwán, Okinawa, todavía nacen niños enfermos, personas deformadas por la bomba nuclear que creó Robert Oppenheimer. En este tiempo también todavía se ve el poder de ese libro del ayuno y la oración que está trayendo a la agenda humana al hombre ese conocimiento. Está afectando a estas generaciones también, como lo hizo con esos grandes evangelistas en su tiempo, que fueron usados por Dios. Cayó esa bomba nuclear espiritual en Estados Unidos y se expandió por todo el mundo, por toda Latinoamérica. Grandes hombres de Dios levantó Dios en Corea, en China, en África. Grandes hombres de Dios en África. Benson Indahosa. Predicó nuestro hermano en África, el alemán Reinhard Bonnke. Hombre de oración y ayuno. Hombre de sanidad. Que nos mostraron el Espíritu Santo. Se reunían personas en campaña, hasta 1 millón de personas llegó a reunir el hermano Reinhard Bonnke en África, en Nigeria. Pero eran hombres de oración y de ayuno. Eran hombres que se trancaban 30, 40 días de ayuno, en oración, en Dios. No era que Dios los escogía, ellos se escogían para Dios. Porque serán ahí donde ellos aprendieron que ahí donde era que se conseguía el poder atómico con Dios en lo espiritual. Tenemos que volver al ayuno y la oración. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos mucho conocimiento. Tenemos mucha teología, hermenéutica, homilética, exégesis. Pero no hay poder en la iglesia. No hay poder. Pura letra. Necesitamos hombres que doblen rodillas, que ayunen. A través de un solo hombre Dios puede cambiar una nación, un país. A través de un solo hombre Dios puede impactar al mundo. Robert Oppenheimer impactó al mundo con esa bomba nuclear, que aún todavía se sigue hablando de eso. Todavía hay secuelas en Japón de los estragos que hizo la bomba química nuclear. Así también en lo espiritual. La primera bomba atómica en la oración y el ayuno la hizo Jesús en el capítulo 4 de Mateo. Ahí cayó la primera explosión atómica con Dios a través de la oración y el ayuno. Mateo capítulo 4. El Espíritu llevó a Jesús al desierto. Después Dios recordó ese poder al hermano Franklin Hall, revelándole el libro El poder atómico con Dios a través de la oración y el ayuno. Pero nos hemos vuelto muy carnales. No nos gusta ayunar. No nos gusta andar en el poder. Pero si queremos volver a ver todo eso que se vio en los años 1800, 1900, tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que volver a los hombres de oración. Tenemos que clamar a Dios. Tenemos que pasar
8, 10, 12 horas orando de rodillas. Luis Urbáez se encerraba con Dios y se paraba y se mantenía de rodillas hasta 3 días, porque el Espíritu lo sostenía y le daba la fuerza. Tele Obos también se trancaba con Dios. 21, 40 días de ayuno. Tommy Heath, Joel Jagger, Jack Coe, Tommy Osborne. Les impactó esa revelación del hermano Franklin Hall y expresaron los milagros. Esto lo van a recibir las personas espirituales. El que es de Dios oye la voz de Dios. Dios nos está llamando en este último tiempo, antes de que se levante el anticristo, persecución, Armagedón, a que nos levantemos y nos tranquemos con Dios, que lo busquemos en oración y en ayuno. Yo sé que Dios nos está hablando y nos quiere llevar en el poder del Espíritu al desierto. Es tiempo que muchos de nosotros los predicadores tenemos que separarnos un tiempo con Dios, un desierto con Dios, buscando. Porque estamos a las puertas de la segunda venida de Jesucristo. Cristo está a las puertas. Y ustedes lo saben muy bien. Pero nos hacemos los de la vista gorda. Ustedes saben que necesitamos comunión. Necesitamos oración y ayuno. Necesitamos destapar o tirar la bomba química, nuclear, espiritual, para poder vencer las potestades del mal. Los enfermos, los ciegos, los desahuciados nos están esperando. Pero necesitamos volver a la oración y al ayuno. Ahí nos dejaron el legado, el manto de esos grandes hombres de Dios, que llevaron miles, millones de almas a los pies de Jesucristo. Se dejaron usar por Dios, pero fueron hombres de santidad, hombres de mucha oración y mucho ayuno. Y yo los invito, como dice la Biblia, buscadme y viviréis. Busquemos el entrante que le está cercano. Busquemos a Dios, que en días difíciles viene muerte, persecución, hambre, terremoto, Armagedón. Viene todo tipo de batalla, todo tipo de guerra. Nos va a tocar pelear muchas batallas. Pero la única manera es con el poder atómico con Dios. La única manera que pudieron destruir a Nagasaki, a Japón, de un solo golpe, fue con la bomba nuclear atómica. La única manera que podemos vencer las obras del diablo, todo lo que nos viene para la iglesia y la persecución, es a través de la bomba atómica nuclear espiritual, que es la oración y el ayuno. Eso se lo reveló Dios al hermano Franklin Hall, evangelista, nacido en los Estados Unidos de América. Él le pregunta a Dios que si había un poder tan grande así en lo físico, que hiciera tanta destrucción, también que había que ver un poder espiritual, porque lo que se ve fue hecho lo que no, de lo que se ve fue hecho lo que no se veía. Él le preguntó a Dios, y Dios le respondió y le dijo, sí, mijo, hay un poder atómico grande con Dios, pero la gente no lo quiere pagar el precio. Y le dice, el poder atómico para una explosión atómica de milagros es volver a la oración y al ayuno, las sendas antiguas. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Queremos ver una cosecha de almas. Este es el tiempo más glorioso en la historia de la iglesia. Hay muchas almas que están esperando ser cosechadas. Hay muchas personas que están esperando un toque de sanidad. Y nosotros somos los agentes sanadores de Dios. Nosotros somos el instrumento que Dios utiliza para salvar
a los pecadores. Nosotros creamos un puente entre la gente y Dios. Si tú y yo podemos conectar a la gente con Dios, ellos van a sanar, ellos van a tener vida. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque yo Jehová no cambio. Malaquías 3:6. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13:8. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y él dijo, yo he venido al mundo no a perder las almas, sino a salvarlas. Ese es el mensaje. Salvar las almas, ganarlas para él, para su gloria. Por eso tenemos este poder en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. A él sea toda la gloria. Y cuando Dios lo esté usando, porque Dios lo va a usar, cuando usted esté ministrando la gloria y la potencia atómica en Dios, denle la gloria a Dios, porque todo lo hace Él. No toquemos su gloria. Somos simples vasijas de barro y el tesoro está dentro de nosotros. Cuando Él quiera, rompe esa vasija y se consigue otra vasija de barro. No toquemos su gloria, porque yo sé que vamos a ver grandes cosas. Viene algo grande para la iglesia, un mover espiritual inmenso, poderoso. Una explosión atómica de milagros, de conversiones. Se van a cerrar los bares, se van a cerrar las cantinas, los supermercados van a ser iglesias, los burdeles se van a volver centros de oración. Las personas caminarán en las calles clamando, pidiendo misericordia de Dios. Dios nos va a enviar una bomba atómica espiritual al pueblo, a la iglesia. Una unción no deseada, una unción que no estábamos esperando, pero Dios la va a dar a la iglesia. Y a algunos nos va a preparar en oración y en ayuno para ver grandes milagros. Vamos a cerrar los cielos, vamos a detener el sol, vamos a detener la lluvia. Le vamos a hablar a la naturaleza y nos va a obedecer. Eso es lo que Dios va a hacer en este último tiempo. Vamos a cerrar los cielos como Elías. Vamos a detener los días, el sol, la luna, el agua, vamos a hacer llover. Se van a ver levantamientos de muertos, milagros creativos. Dios me mostró en visión. Van a salir huesos, órganos, hígados, corazones, brazos, milagros creativos. A los que le faltan piernas le van a salir las piernas, los brazos, los ojos, los deformes. Dios los va a restaurar y los va a sanar. Eso lo vamos a ver nosotros en este último tiempo. Y yo sé que ustedes lo creen en el Espíritu, porque eso Dios se lo ha dicho a la iglesia, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Más milagros que Pablo, que Pedro. Ellos no conocieron todo lo que descubrieron. Nosotros estamos conociendo todo lo que ellos descubrieron. El mejor vino se deja para lo último. La mejor unción, el mejor poder atómico, nuclear y espiritual se nos dejó para nosotros, para esta última edad. La edad de la iglesia de la Odisea, los tiempos de fin están cerca. Cristo viene por su pueblo, pero antes de venir va a haber un mover, una revolución espiritual, una explosión de milagros, de conversiones. Aquí los dejo, mis hermanos. Oremos en esta noche, busquemos a Dios. Pídale a Dios que lo use, pídale a Dios que lo lleve a orar y a ayunar. Dígale, Señor, llévame al desierto, pero quiero ser guiado por el Espíritu, como el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto.
y ya estaba lleno del Espíritu. Pero cuando estuvo en el ayuno, salió en el poder. Salió en el poder del Espíritu Santo para principiar su ministerio. Yo sé que hay muchos hombres que tienen ministerios grandes, pero necesitan ir al desierto para empezar su ministerio en el poder del Espíritu. Dios los bendiga, hermanos. Aquí les dejo esta reflexión. Busquemos del Señor. Busquemos esa explosión atómica nuclear en Dios a través de la oración y el ayuno. Dios los bendiga. De pronto nos podemos ver más adelante en estadios, en campos abiertos, predicando este evangelio. Y van a recordar lo que yo les dije, lo que Dios tiene preparado para su iglesia en este último tiempo. Dios los va a usar más que a todos esos hombres de Dios, más que a Tele Obor, que a William Branham, a Alonso Allen, Joel Jagger, Tommy Heath. Viene algo grande para ustedes, pueblo de Dios. Por sus manos van a correr portentos, maravillas y milagros. Y yo oro para que Dios los use. Para que Dios haga sus portentos y sus maravillas y sus milagros en ustedes. Para que Dios unja con poder y gloria sus ministerios. Los que están hambrientos y sedientos de Dios, Dios los va a llamar a un tiempo, a solas, a un desierto, para mostrarles el poder atómico, nuclear, espiritual en Dios. Yo pido eso, Padre. Pido ese poder. Pido ese llamamiento a todos los que están viendo este video. En el poderoso nombre de Jesús. Y ustedes van a ser marcados por la unción de Dios, por el mover espiritual de Dios, por el poder espiritual más grande que haya visto la humanidad en este último tiempo. El mejor vino se ha guardado para este último tiempo. A sus nombres sea toda la gloria de lo que vamos a ver, y no vamos a tocar tu gloria, Señor, porque todo lo vas a hacer para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.